Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Un cordial saludo para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Hoy con un invitado muy, pero muy especial. Ya tuvimos la primera parte de este diálogo. Vamos con la segunda. Es el doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, rector de la Universidad La Gran Colombia. Y estamos hablando acá de algo trascendental que es escuchar. Y uno podría, y ahora usted me formulará sus reflexiones, ver por qué es que el ser humano no escucha. Una de las razones es porque el ser humano tiene la tendencia a redondear lo que el otro está diciendo. Por eso es que la persona dice, es que cuando usted va, yo ya vengo. En los seminarios de comunicación decimos que la presunción es la madre de la equivocación. Es que yo pensé que usted sabía, yo no sabía. Yo pensé que a usted le habían dicho, a mí no me han dicho, yo pensé. Entonces, como dijo una niña en uno de mis seminarios, es mejor una pregunta boba que un error trascendental. Y también se dice por ahí que no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. Entonces, ese tema de escuchar que hemos manejado en la primera conversación con el doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa y que vamos a ampliar acá, y luego también vamos a hablar de esta maravillosa universidad. Este tema de escuchar es trascendental, pero hay que escuchar para entender, no escuchar para contestar. Y no, y otra cosa fundamental que ya mencionaba usted, doctor Marco Tulio, escuchar, pero escuchar bien. Pero para escuchar bien se necesita un esfuerzo consciente y es lo que se llama escucha activa. Bienvenido a la segunda parte de este diálogo con los oyentes de la cadena Caracol de Colombia. Doctor Marco Tulio, ¿cuáles reflexiones adicionales le surgen? A ver, escuchar es importante porque es la manera de entender al otro, de comprenderlo, de hacer relación con el otro y de enriquecerse con el otro. Yo le presentaba al filósofo Levinas en la anterior conversación y allí hablábamos de una cosa que es muy importante. Un día le preguntaron a Levinas, ¿cómo se aprende a pensar? Con el encuentro con el otro, con los libros, con la experiencia personal de los hechos. Y él, después de hacer una presentación, llega y dice, el más difícil es con el libro, porque el libro es un huérfano. Él no tiene quien lo defienda, porque el autor lo hizo y lo dejó, y se tiene que defender solo. Por eso, ante el libro, el lector tiene que hacer un gran esfuerzo de interpretación, de comprensión del lenguaje utilizado por el autor, de buscar el contexto del autor, de buscar la historia del autor. Mientras que cuando uno tiene al otro, la cosa es más fácil, pero hay que hacerlo. Pero es que no estamos acostumbrados porque nos han educado para la competencia. Y esa formación es deformadora, porque no hay acuerdos. Usted mencionaba al comienzo de su pregunta cómo hay que dejar de suponer en la conversación. Ese es uno de los 4 acuerdos del autor mexicano que es muy importante. No se tome nada personal, no suponga. Mire todo por el lado amable, como dijo el Chavo, o como dijo Mocus, hay que construir sobre activos, es lo mismo. Yo digo de otra manera, hay que hacerlo todo sobre lo positivo. Hay que ser propositivos en la vida, no seamos negativos. La negatividad termina acogotándonos a nosotros mismos
y hay que estar favoreciendo la relación con los demás. Y eso nos permite avanzar. Siempre se ha dicho, un latinoamericano puede solucionar un problema porque es inteligente, es recursivo. ¿Cuánto no produciría si trabajaran en equipo? Los orientales producen porque trabajan en equipo, pero no son más brillantes. Si nosotros trabajáramos en equipo, seríamos súper productivos. Y por eso tenemos grandes colombianos en los institutos de investigación más importantes del mundo, en la NASA, en los centros de neurociencia, en la investigación cosmológica hay muchos colombianos y colombianas. Estamos en este momento en la necesidad de que la universidad y toda la educación se dirija a enseñar a pensar, a enseñar a escuchar, a enseñar a hablar, a enseñar a escribir. Nadie puede decir que sabe si no se somete al discurso de los pares. Los demás son los que le dicen a uno si uno sabe, no uno. Uno puede tener el criterio de que sabe, pero resulta que de pronto no sabe. Es bueno escuchar a los demás para que le validen a uno su saber. Alguien decía que el único que puede determinar si un producto es bueno, regular o malo es el que lo recibe y el que lo compra. Por ejemplo, un gerente de una empresa dice, el servicio al cliente de mi empresa es excelente. Usted le pregunta, ¿y eso quién lo dice? Yo. No. Que lo digan sus clientes o que lo digan sus proveedores. Y a propósito de otra cosa que mencionaba usted sobre ese tema de los orientales, se dice que un colombiano es más inteligente que un japonés, pero 2 japoneses son más inteligentes que 2 colombianos. ¿Por qué? Justamente porque trabajan en equipo. Porque cada uno aporta su granito de arena y lo que sacan es un producto colectivo. Mientras que los 2 colombianos, cada uno trabaja por su lado. Y empieza el forcejeo a ver cuál domina al otro para sacar la idea. Pero entonces es una idea, no son 2 ideas. Si los 2 compartimos, sacamos una nueva idea. Eso es importante y esa es la diferencia. Yo creo que por ahí es el camino. Por ahí es por donde debemos dirigirnos todos. Yo estoy promoviendo, por ejemplo, ahora en la universidad, para que tengamos un verdadero sistema educativo, que las universidades abandonemos las 4 paredes y descendamos a los colegios y a los jardines y a las escuelas a decirle a esos estudiantes y a esos profesores cómo deben prepararse para que cuando lleguen a la universidad tengan un avance, para que no se pierda el espacio poco que hay en la universidad y asuman de verdadera forma su profesión. Si nosotros traemos esos estudiantes bien preparados desde el jardín, la escuela y el colegio a la universidad, el trabajo en la universidad va a ser más productivo. Y hay un diálogo de sistema de educación. Como estamos ahora, no existe. Y entonces llegan y las universidades nos ponemos a sufrir diciendo, pero estos chinos vienen mal preparados, pero no saben leer, no saben escuchar, no saben echar un pequeño discurso siquiera, no saben contestar, no saben semántica. Y si una persona no sabe qué significan las palabras, ¿cómo hace para conversar? ¿Cómo hace para escuchar? No puede. Y es muy difícil entonces el desarrollo de la profesión. Nosotros tenemos que en Colombia hacer una tarea muy importante que es saber enseñar, a pensar, a escuchar, a hablar y a escribir las cosas. ¿Y eso cómo se hace? Enseñando el lenguaje bien. Hay que volver a enseñar las etimologías, las raíces del lenguaje,
porque eso ayuda a que la persona maneje más rápidamente los significados de las palabras. Es muy complejo, a uno le decían, bueno, lea con un diccionario en la mano, pero es que eso es muy difícil. Eso se da para cuando uno está haciendo algún texto cerrado, solo. Pero cuando uno está dialogando, ¿cómo hace para tener, a ver qué palabra dijo, a ver si la miro en el diccionario? No, no se puede. Tiene que tener unas bases ya capaces para que pueda dialogar. Y por eso hay que mejorar el proceso del lenguaje y del pensamiento financiero también. Alguna vez le contaron a Moisés Wasserman, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, que la mayoría de los estudiantes decían, yo me entro a estudiar esta carrera porque a mí no me gustan las matemáticas. Y él decía, es un analfabeta del lenguaje. Porque eso está correlacionado. La visión financiera y la visión del lenguaje son una sola cosa. Y es el sentido común, es la lógica común, es la mirada común, es el sentido común. Eso es lo que hay que enseñar en los primeros años. Y las universidades tenemos la obligación de decírselo a los colegios y acompañarlos. Eso no choca con la autonomía de las instituciones. Eso es ayudarse, darse la mano. Esa es una responsabilidad social, además, que tenemos las universidades y que tienen todas las instituciones. Dialogar para sacar lo más hermoso de la formación del ser humano, la capacidad de ser seres humanos aprensivos, propositivos, creadores, constructores, y el país no lo pide, la humanidad lo necesita. Óigame, doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, realmente un placer escucharlo. Lo voy a seguir invitando, porque este tipo de reflexiones, yo digo que la radio debe informar, la radio debe acompañar, la radio debe distraer, pero una radio que informa, distrae, acompaña y enseña es una mejor radio. Entonces, un oyente no puede escuchar un programa de 3 o 4 o 5 horas donde no aprenda algo. Ahora, para aprender hay que tener la mente abierta. Se dice que la mente es como un paracaídas, si usted no la abre no le sirve para nada. Entonces, qué bueno haberlo escuchado, porque tengo la certeza absoluta de que con sus reflexiones está dejando enseñanza. Una pregunta final, porque se me agotó el tiempo. ¿Por qué las personas deben estudiar en la Universidad La Gran Colombia? ¿Qué es lo que dan ustedes que no dan otros? La Gran Colombia nació en 1950 y empezó a enseñar como primera universidad nocturna de Hispanoamérica. Fue una universidad inclusiva desde su nacimiento, porque le abrió las puertas al trabajador que en esa época no podía estudiar. Eso chocó en ese momento con la sociedad. A los estudiantes de la Gran Colombia los pusieron los nocheros, es los que trabajan de forma nocturna, pero estudiaban de forma nocturna. Pero ya a los 5 años, muchas personalidades del país dijeron, ¿por qué se le ocurrió a la Gran Colombia lo que debió haberse le ocurrido al gobierno nacional? Darle educación nocturna a los trabajadores. Mire que sí se pudo. A los 4 años, la universidad sacó el programa de ingeniería civil también nocturno. Y entonces dijeron, no vamos a contratar ingenieros civiles de la Gran Colombia, porque eso de noche no se puede estudiar. Los estudiantes se fueron donde el fundador y le dijeron, doctor Julio César, no nos van a dar trabajo, entonces ¿qué vamos a hacer? Si uno estudia es para trabajar. Y él dijo, es que yo no los estoy formando para que ustedes busquen empleo, sino para que lo creen. Y no fue sino que saliera la primera cochada de ingenieros grancolombianos y quedaron
en la órbita de los mejores ingenieros. Y empezaron a peleárselo las empresas alemanas que estaban en ese momento llegando al país. Eso demostró que el trabajador sí puede estudiar. Y la universidad siempre ha sido eso. Y siempre ha sido una universidad que ha permitido una matrícula asequible para todas las personas que trabajan. Porque nuestro fundador dijo una cosa muy, muy cierta y que se ha mantenido en la universidad y se mantendrá siempre en la universidad. Una matrícula que sea posible para que el estudiante sea papá de sí mismo, para que con su trabajo pueda pagar su matrícula y no esté mendigando. Y me parece que eso ha sido la universidad. Ahora, por ejemplo, la política del gobierno nos ha golpeado un poco porque con lo de la matrícula cero para estratos 1, 2 y 3, la gente cree que eso es absolutamente cierto. Y eso al gobierno no le alcanza la plata para hacer todo eso. Nosotros no hemos recibido, por ejemplo, aportes de nadie. Los estudiantes, algunos, un poquito menos del 10%, han recibido créditos del ICETEX. Y de resto es el esfuerzo de ellos mismos. Y la universidad continúa ahí. En el año 2000, todos los funcionarios de la universidad hicimos un aporte de nuestro salario para que se dieran becas a los estudiantes, para ayudarlos. Ese es el único aporte que ha recibido la Universidad de la Gran Colombia para ese trabajo. Pero ahí vamos. Y nos hemos mantenido. Y la fidelización de nuestros estudiantes es muy grande. ¿Por qué? Por la calidad humana que encuentran en la Gran Colombia y la capacidad educativa que encuentran en la Universidad de la Gran Colombia. Óigame, doctor Marco Tulio, las instituciones realmente terminan pareciéndose a sus líderes y yo creo que un oyente saca una conclusión muy fácilmente. Hola, si esa universidad es como el rector, yo creo que hay que estar en esa universidad. Excelente, excelente sus reflexiones, se las agradezco profundamente. Vamos a estar dialogando permanentemente sobre los más variados temas, porque lo que yo he hecho en mis libros es extraer el conocimiento de grandes pensadores y decirle a los lectores, mire, aquí está el pensamiento de esas personas a las que difícilmente tiene acceso un ciudadano común y corriente, pero es básicamente eso. Le agradezco profundamente su colaboración con esta columna de Una voz en el camino que dirige el maestro Ley Martín. Mi correo electrónico conferencistagermandías@hotmail.com, WhatsApp 322-218-7567. Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá, la información la presentó, gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.